¿Cómo andan? ¿Cómo están? Inocentes palomitas fiscales. ¿Cómo están en el mundo de los pendrives con cientos de miles de dólares? ¿Usted es algún tipo de cripto bro? ¿Usted ha jugado al Bitcoin? ¿La vio en ese primer momento? Bueno, lamento decirle que se perdió una gran oportunidad como la que tuvo el ministro Manuel Adorni, jefe de gabinete, que declaró que había metido... Escuchen bien, esto no es mentira, ¿eh? El tipo declaró que entre 2013 y 2018 ganó $500.000 con el Bitcoin. Es increíble porque el tipo era millonario, realmente, tenía millones de pesos y vivía muy austeramente, ¿no? Se iba a la playa en Santa Teresita, comía un asadito sobre una mesa de melamina de esas gastadas, ¿no? Tenía la vida de un laburante de clase media baja. Se quejaba porque no le devolvían los paquetes de las salchichas, le cortaron la luz. Bueno, y el tipo llegó a la función pública, ¿sí? Casualmente se olvidó de declarar esos $500.000 y empezó a vivir la vida del nuevo rico. Casa en Indio Cuá, departamento en Caballito, una Jeep nueva. Se fue de vacaciones a Punta del Este, se fue de vacaciones a Nueva York, la subió a la señora a la caravana oficial a Nueva York, se fue de vacaciones a Aruba, subió a los hijos a México y Estados Unidos, pero el tipo, bueno, venía siendo muy discreto antes. Raro esto, ¿no? De que empieza a gastarla justo cuando llega a la función pública. Uno sospecharía porque veía la foto de Adorni, veía la forma de vivir de Adorni y pensaba que, bueno, no iba a estar pidiendo donaciones por cafecito, ¿no? Si tenía $500.000. 4 meses tardó en contar este chiste. Una tomada de pelo, ¿no? Lo tomamos con humor nosotros, pero la verdad... Sí, la verdad es que es una provocación a todo el pueblo argentino. Tipos que vinieron llenándose la boca hablando de la casta, de la gente que se enriquecía al llegar a los puestos de gobierno, a los puestos de gestión, y finalmente estos son unos ladrones de poca monta, ¿no? Ni siquiera saben blanquear el dinero que se afanan. Para hablar de este tema, que es sin duda el tema de la jornada, aunque Manuel Adorni hubiera preferido que estemos hablando del partido de México y Sudáfrica, tenemos en comunicación a Sabrina Selva, que es diputada nacional de Unión por la Patria, integra la comisión de la investigación de la criptomoneda Libra y es una de las personas que está siguiendo más de cerca esta mega estafa que parece que también golpea de cerca a Manuel Adorni. ¿Qué hace, Sabrina? ¿Cómo estás? Jair Sibel te saluda acá en la Radio de las Madres. ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos ahí. Bien, quiero arrancar por el tema de la jornada y me atrevo a decir que va a ser el tema de la semana, que tiene que ver con esta tomada de pelo, ¿no? Porque no se le puede llamar de otra forma, la declaración jurada que presenta Adorni diciendo que con una plata que le quedó de su padre invirtió $200.000 y presenta capturas de pantalla para argumentar que tenía una billetera electrónica. ¿Cuál es tu primer lectura de esto, Sabrina? No, lo primero que hay que decir es que no hay que naturalizar, ¿no? El hecho, ni bajarlo al hecho de que se trata de una simple omisión ética, ¿no? Como alegó hace poco la senadora Patricia Bullrich. Esto es un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Manuel Adorni mintió en su declaración jurada, mintió frente a los 257 diputados cuando se presentó a darnos el informe de gestión, y sigue mintiendo ahora con un relato que no cierra, ¿no? A todas luces no cierra. Y esto es incumplimiento de los deberes de funcionario público. El jefe de gabinete cometió un delito en vivo frente a todos los argentinos en una entrevista de televisión, admitiendo que mintió en su declaración jurada, alegando un error, ¿no? Bueno, los funcionarios públicos no podemos cometer ese tipo de errores porque para algo hay una ley de ética pública que tenemos que cumplir. Y el relato encima que construyó el jefe de gabinete, que incluso le costó mucho defender, por eso también se notaba y mucho que es un relato lo que construyeron, y que no nos olvidemos que tardó, desde que Milei dijo que Manuel Adorni iba a presentar la declaración jurada, un mes estuvieron dibujando la declaración jurada del ministro. Hay inconsistencias groseras entre la declaración jurada que presentó en el año 2024 y la que presentó en el 2025. Hay rectificación de dónde provino el dinero, por ejemplo. En una declaración jurada Adorni dice que provino de una donación, después dice que provino de ahorros. Bueno, muchas inconsistencias, mucho relato, pero yo creo que de cara a la sociedad no queda ninguna duda que el jefe de gabinete
tiene que ser interpelado por el Congreso de la Nación. Por eso en el día de hoy desde nuestro bloque presentamos un nuevo pedido de sesión especial para avanzar en la interpelación y moción de censura del jefe de gabinete, que inminentemente tiene que ser citado a prestar declaración indagatoria a la justicia y que no puede seguir administrando el Estado, que es el mandato que le da la Constitución Nacional, un funcionario que no puede explicar hasta hoy las inconsistencias en su patrimonio, ¿no? Ahora, Sabrina, dos aristas que salen de lo que decís. Lo primero es, ¿hasta cuándo la oposición dialoguista no va a sentar a Adorni a que dé explicaciones, ¿no? Tipos que durante años se rasgaron las vestiduras hablando de república y transparencia, ahora están siendo cómplices de un tipo que escabrosamente está cometiendo varios delitos a la luz de la información conocida. Y la segunda pregunta que te hago es, ¿conviene presentar una moción de censura o conviene que Javier Milei siga atado al mástil de la corrupción en una defensa irrestricta de este tipo que es evidente que cometió actos de corrupción? Es que una moción de censura para correr al jefe de gabinete de su cargo, estando en todas estas inconsistencias que obviamente son inexplicables a esta altura, no lo designa el presidente de la Nación de las causas que lo tienen a él como primera persona involucrado, como lo es el caso Libra, como es el caso Andis, que involucra a la secretaria general de la presidencia en materia de coimas, audios, prueba contundente que también hay en la justicia que involucraría a la secretaria general de la presidencia. Entonces nosotros lo que pretendemos es que empiece a haber algo de orden en este gobierno y que empiece a haber respuestas que hasta acá no hubo. Y los mecanismos institucionales que tenemos, por lo menos en la Cámara de Diputados, tienen que ver con la interpelación al jefe de gabinete y la moción de censura que volvimos a insistir ahora, porque lo primero que necesitamos es apartar a un funcionario, porque no nos olvidemos que este funcionario tiene a su cargo la administración del Estado y a su cargo la administración de todos los ministerios. Entonces tenemos al frente de un ministerio, porque tiene rango de ministro el jefe de gabinete, que tiene a su cargo todos los ministerios y la administración del país, que no está pudiendo explicar su patrimonio. Entonces me parece que es inminente avanzar con una moción de censura contra el jefe de gabinete y después obviamente seguir pidiendo las explicaciones en el resto de las causas de corrupción, que paradójicamente, y yo también esto lo digo como una alerta, hoy tenemos a los tres principales funcionarios del gobierno de Javier Milei sospechados por actos de corrupción, que son el presidente de la Nación, su hermana Karina Milei, y el jefe de gabinete de ministros. Esa es la situación hoy, ¿no? De un gobierno que construyó un relato de que venían contra la casta y a terminar con los negocios de la política, y parece que están muy alejados de eso, ¿no? Sabrina, te quiero llevar a un tema que venís siguiendo de cerca, que es la causa Libra y los puntos de contacto con el enriquecimiento ilícito a todas luces de Manuel Adorni. Uno, digo, si sigue la trazabilidad de los pagos, son millones de dólares los que ganó Javier Milei, su equipo, sus cómplices con esa estafa. ¿Qué puntos de contacto se pueden encontrar o crees que podrían investigarse en relación a la mega causa Libra, el mega escándalo Libra y el enriquecimiento ilícito, por ahora presunto, del jefe de gabinete de ministros? Bueno, a mí me gusta mucho en esto hacer una trazabilidad de los hechos, ¿no? Ordenar los hechos. Casualmente, hace 2 semanas, la Fiscalía sacó un proveído respondiendo a una de los petitorios de la querella en la causa Libra, que solicitaba ampliar la trazabilidad de las transacciones de los movimientos en la causa Libra, y el fiscal Eduardo Tayano respondió que de golpe se habían quedado sin recursos para avanzar en la ampliación de esa trazabilidad de transacciones, ¿no? Y ahora vemos al jefe de gabinete recurriendo para tratar de salvar estas inconsistencias en su patrimonio a también criptomonedas. Criptomonedas que no son de las que nosotros pudimos trazar en Libra, y movimientos y billeteras que no son los que pudimos trazar en Libra, porque estaríamos hablando de una billetera que no tiene contacto con la red, a la que apeló Adorni, que es incluso previa a los tokens que hoy en día se conocen como billeteras frías, ¿no? Un papel que en ese entonces se utilizaba para comprar y vender criptomonedas, que ya muchos especialistas dieron su advertencia en torno a los argumentos que podrían devenir luego de este relato que intentó construir el jefe de gabinete. Pero también en esos hechos, Manuel Adorni fue uno de los que organizó el Tech Forum, que fue el primer evento en el mes de noviembre, previo a Libra, que juntó a Javier Milei con los gestores de la estafa Libra, con Hayden Davis, con Manuel Terrones Godoy, con Mauricio Novelli, y participó de reuniones en la Casa Rosada, Manuel Adorni, con los gestores de la estafa.
Manuel Adorni, Karina Milei, Javier Milei, Mauricio Novelli coincidieron en reuniones que quedaron registradas en la Casa Rosada. Entonces nosotros siempre pensamos que Adorni también tenía mucho para explicar en torno al caso Libra. Incluso del celular de Mauricio Novelli surgió que estaba programado un segundo evento de Tech Forum con las mismas personas, los mismos estafadores, en el que Manuel Adorni era uno de los oradores principales de ese evento. Entonces, yo creo que todo puede tener que ver con todo, y ahí hay un rol de la justicia que tiene que articular y complementar las investigaciones, porque con una billetera que denuncia Manuel Adorni, que hasta ahora no la dio a conocer ni siquiera en su declaración jurada, se pueden hacer la trazabilidad de las transacciones que podrían o no derivar en responsabilidad de Manuel Adorni también en torno a la causa Libra, ¿no? Totalmente. Te llevo a un último punto que tiene que ver también con tu rol como parlamentaria. ¿Qué pasa con la ley de inocencia fiscal, que es a la que ahora se acogen no solamente Manuel Adorni, sino todos los que tienen un tufillo a corrupción? Pienso en José Luis Espert, pienso en el propio titular de Arca, en Santiago Oría, el intento de cineasta oficial del presidente, también algunos periodistas como Luis Gasulla. ¿Qué es esta ley y por qué tuvo un tratamiento tan raro e irregular en el recinto, en donde ni siquiera se pudo argumentar en su contra? Bueno, lo llevas muy bien al hecho específico y que tiene que ver con por qué también hay un sector, ¿no?, de diputados nacionales que no se expresan en torno a lo de Adorni. La ley de inocencia fiscal se votó en una sesión 2:30 de la mañana, sin debate y a mano alzada, y nosotros queríamos argumentar justamente, y consta en nuestro dictamen de rechazo a esa ley, que justamente era una ley para que los funcionarios públicos blanqueen incumplimientos a la ley de ética pública, porque no estaban excluidos los funcionarios. Era una ley hecha a medida de este gobierno, que se ve que la hicieron tan a medida que la usaron un montón, incluido el jefe de gabinete, su esposa, el ministro de Regulación del Estado, Federico Sturzenegger, el titular del Arca, el que le cobra impuestos a cualquier ciudadano Tremendo. De a pie, está también metido en el régimen de inocencia fiscal y tampoco explicó hasta ahora propiedades que tiene en el exterior. Bueno, esa ley fue una ley hecha a medida de este gobierno que a todas luces no se animaron a defender. Por eso la diputada Giudici, 2:30 de la mañana ese día en la sesión, le pidió al diputado Martín Menem que cierre el debate, que se vote a mano alzada, y así la votaron. Y bueno, se ve que era tan a medida que la usaron un montón. Es la verdad, el escenario, uno pone todo sobre la mesa, es la verdad que todo una vergüenza, ¿no? Sí. Giudici, recordemos que es la operadora oficial del grupo Clarín, lo viene siendo desde la ley de medios a esta parte. Última que te hago, Sabrina, ¿tenés algún tipo de esperanza de que el Poder Judicial condene a los corruptos, a los responsables de la estafa Libra? Parece que en este país siempre van en cana los de un sector político. Pienso en Cristina, en Julio De Vido, en Milagro Sala, en Amado Vudú. ¿Vos tenés alguna esperanza? Yo creo que ni yo ni la mayoría de los argentinos tiene esperanza en la justicia de hoy, no por algo es una de las instituciones en la que los argentinos menos creen, ¿no? Creo que hay un problema enorme en Comodoro Pi. Me pasó trabajando y mucho en la causa Libra, una inoperancia y una decisión política del fiscal Eduardo Tayano de no avanzar en la investigación. Nosotros hace 1 año y medio advertíamos que Javier Milei había sido el primero en el mundo en dar a conocer ese número de contrato. La justicia lo confirmó la semana pasada a través de un informe del área de cibercrimen especializado que suplió el trabajo excelente que venía haciendo la DATIP. Entonces, creo que es evidente que tenemos una justicia a la que hay mucho que cuestionarle, porque la vara de la justicia no es justa, no es equitativa y para nada es libre, ¿no? Evidentemente. Sabrina, muchas gracias por esta comunicación y por supuesto que permanecemos en contacto para seguir de cerca todas las novedades del caso Libra, en el que te has dedicado tanto a investigarlo. Bueno, gracias a ustedes y a disposición. Buenas tardes. Hablábamos con Sabrina Selva, diputada nacional de Unión por la Patria, integrante de la comisión investigadora de la criptomoneda Libra. La policía te está extorsionando.